Iglesia Católica, y si es que no queremos padecer una indigestión noticiosa, conviene hacer una pausa para revisar qué es lo que nos ocurre frente a ellos. El día de hoy, nuestra colaboradora de Canal 44 Noticias, Beatriz Andrade Iturribarría, nos comparte su punto de vista al respecto. Beatriz, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, buenos días. Edgar, igualmente, buenos días. Edgar, así es. Como lo hemos venido constatando, los más recientes meses han sido tiempos de fuertes sacudidas dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, esto apenas es el comienzo de una carrera de largo aliento, en la que veremos desfilar innumerables denuncias, presentación de pruebas, siembra de nuevas confusiones, así como acciones heroicas en las que tarde o temprano, esperemos, serán erosionadas de manera muy efectiva las estructuras y modus operandi en los que la pederastia eclesiástica, sus perpetradores y redes de encubrimiento se han sostenido a lo largo de las décadas. Si bien mis comentarios de las semanas anteriores se han centrado en el análisis del doble discurso que impera en la narrativa del Papa Francisco, de los pontífices que le antecedieron y de muchos de los miembros de la Curia Romana, que por un lado se dicen preocupados por las víctimas, ofreciendo algunos paliativos, es cierto, pero que por el otro no atacan las causas raíces del problema, sino que las fomentan. En esta ocasión quiero hacer esta pausa de la que hablabas en el flujo informativo e invitar a la reflexión personal sobre la forma en que estos terribles hechos están incidiendo en nosotros, así como en la forma en que los abordamos y los vamos integrando a nuestra vida diaria. Abrazar los sentimientos que surgen en nosotros ante el tema de la pederastia y del abuso espiritual demanda paciencia, compasión y perseverancia. El impacto que tienen para cada uno de nosotros y el manejo que hacemos de los mismos involucra un sinnúmero de factores y dimensiones del ser que convierten al trayecto en una experiencia única de autoconciencia. Muchos de estos sentimientos forman parte de las distintas etapas del proceso de duelo que de manera natural se despliega cuando el mundo imaginado e idealizado se estampa con la crudeza de la realidad. El contacto con el pulso de la vida interior no es algo que surge de manera automática. Es una labor que se aprende de a poquito y para lo cual la ralentización del paso y la entrega consciente a la quietud y al silencio son indispensables. No hablo del silencio de quien calla por complicidad, cobardía o por indiferencia, tampoco del que proviene de la fatiga o del que surge ante la muerte. Hablo del buscado, del contemplativo, del fecundo, en el que la escucha del diálogo interior y el posterior discernimiento germinan y se integran en nuestra cotidianidad a través de acciones dispuestas a ser sostenidas en el tiempo y no como el resultado de una irracionalidad reactiva cuyos efectos son de muy corto plazo. Tanto en la interacción en redes sociales como en la práctica profesional, he podido atestiguar un sinnúmero de actitudes frente al tema que nos ocupa, y entre las que sobresalen la amargura y el pesimismo derrotista de quien dice que no vale la pena luchar porque las cosas ya no pueden mejorarse, la negación de los hechos, ya sea de manera rotunda o velada, la prohibición del pensamiento crítico como fruto del temor reverencial o de la creencia de que no se tiene el derecho a ejercerlo, el morbo sediento ante las prácticas y expresiones de degradación moral y la frialdad de quien mira con ajenidad a través del cristal de una pecera. Otra que merece mención aparte es el posicionamiento comodino y adolescente de culpar a los demás sin reparar en el hecho sistémico de que todos, en mayor o menor medida, somos corresponsables de la dolientísima realidad de la que estamos hablando. Esta práctica, que no es otra cosa sino una expresión velada de la autovictimización, es una de las formas más importantes de ceder el propio poder personal, ya que desde la pasividad ficticia
se renuncia a la oportunidad de gestionar acciones concretas y contundentes de contraofensiva. Así las cosas, por omisos, terminamos por convertirnos en cómplices de aquellos a quienes criticamos o denunciamos. Ante este panorama, cabe preguntarse cómo ir más allá del miedo, la desesperanza y la megalomanía, que son hijas de la pasividad y la soberbia, y a cambio de ello, con alegre sencillez, ponernos al servicio de la defensa de los niños, el acompañamiento de las víctimas y la lucha en contra de los pederastas y de quienes los encubren. Quizás, si nos entregamos al silencio fértil, este nos regalará las respuestas. Beatriz, ¿qué tendría que mover a las personas o qué tendría que hacer la gente ante esta situación? ¿Cuáles tendrían que ser, bajo tu perspectiva, las acciones que no solamente, como comentas, quede en una pasividad o en una crítica en una red social o en un comentario, sino realmente exigir justicia y que realmente se pueda simbrar de tal manera esta institución para que pues cambie de una vez por todas desde raíz este tipo de acciones? Claro, mira, Edgar, me parece que las respuestas las tiene que encontrar cada una de las personas que se enfrentan a esta realidad. Es decir, si yo me pongo en la posición de consejería, pues obviamente me voy a equivocar. Y entonces lo que estoy haciendo es infantilizar a las personas porque les estoy dando instrucciones. Mi propuesta más bien es decir, yo los miro como adultos y sé que tienen un montón de cualidades y de recursos. Y la invitación es decir, a esa adultez que tú tienes, quien nos estás escuchando, dale la oportunidad a través del silencio, de la reflexión, de que surja una voz interna que te vaya guiando hacia dónde moverte. Y desde ese lugar, pues yo creo que cada quien tendrá la fuerza necesaria para posicionarse en el lugar que quiera. Es decir, para no vivirlo como una obediencia, sino como un impulso interior que se ponga al servicio de estas causas. Claro, y algo que comentabas, cierta complicidad. El tema de la pederastia y particularmente el que nos ocupa de la pederastia clerical lleva muchos años, lamentablemente, y tal vez la situación se ha agravado justamente porque no se le ha puesto un alto desde la justicia y desde no solo desde la propia iglesia, sino de afuera de las instituciones de justicia civil, ¿no? Efectivamente, y este llamado es justamente a la sociedad, porque a ver, si nosotros como sociedad pasamos de este rol pasivo a un rol proactivo, también una de las funciones y de los lugares donde podemos accionar es precisamente presionando a las autoridades, no solamente eclesiásticas, sino también gubernamentales, para que esto, que dentro de la Iglesia Católica es considerado como un pecado, realmente sea tratado como lo que es en la parte del Estado laico, es decir, como un crimen, como un delito que tiene que ser castigado y tratado a través no del derecho canónico, sino del derecho penal. Por supuesto, y por último, como reflexión, Beatriz, no es válido dentro de la propia feligresía, vamos a llamarlo así, defender este tipo de acciones o ignorarlas, porque incluso si nos atenemos a los evangelios, hay una condena fuerte para quienes lastimen a los niños. Hay una condena muy fuerte en un evangelio de Mateo que dice que cualquiera que escandalizara a los pequeños, son palabras de Jesús, más le valiera atarse una piedra de molino de asno al cuello y tirarse al fondo del mar. Entonces, ese es un gran impulso que podemos tomar. Claro. Digo, quienes son creyentes y quienes no son creyentes, pues son las palabras de una persona muy importante históricamente, independientemente de la parte de la fe, que nos está impulsando obviamente a la defensa de lo más sagrado que tenemos, ¿no? De lo más puro que tenemos, que son los niños. Claro. Beatriz, te agradezco mucho tu comentario como cada semana. Gracias a ti, Edgar. Un abrazo. Es Beatriz Andrade, es profesora y psicoterapeuta y colaboradora de Señal.